Buenas noches. Estamos en vivo en la televisión pública pampeana. Esto es La Parte del Todo, el programa que intenta poner en debate temas y problemas que nos preocupan a los pampeanos. Hoy vamos a hablar de política. Vamos a hablar con el presidente del radicalismo y candidato a diputado nacional del radicalismo que recupera la lista 3, Federico Guidugli. Vamos a hablar de política deportiva, pero también de política con el tercer candidato a diputado nacional y subsecretario de Deportes de la provincia, Ceferino Almudévar. Pero ahora estamos en comunicación directa con General Pico para conversar con el primer candidato, exministro, actual decano de la Facultad de Veterinarias, Abelardo Ferrán. Buenas noches, Abelardo. ¿Me escucha en General Pico? Sí, buenas noches. Me escucha. Bueno, me imagino que desde hace unos días su vida ha cambiado notablemente y ahora tiene que asumir la responsabilidad de ser el candidato que el peronismo buscaba y que parecía algo un tanto difícil de definir. ¿Cómo se siente con este nuevo traje que le ha puesto el partido? Y es una situación compleja para mí porque, bueno, no estaba dentro de mis proyectos de vida. Pero bueno, creí que como peronista de larga trayectoria no podía hacerme el distraído ante esta propuesta. Igual fue una decisión meditada, me tomé unos cuantos días antes de aceptar la propuesta del gobernador. ¿Usted se considera un candidato de unidad? El peronismo hoy está necesitando, en la provincia de Buenos Aires se logró, y en La Pampa, luego de algunos chisporroteos con el intendente de Santa Rosa, siempre la eterna rivalidad Pico-Santa Rosa, o bernismo, lo que fuere, el peronismo estaba buscando fuertemente la unidad. ¿Usted se considera un candidato que puede llegar a encarnar la unidad que el peronismo pampeano está buscando? Eso no lo había pensado. Sí creo que yo voy a hacer todo el esfuerzo por sumar voluntades para que en las elecciones de octubre sean 2 diputados los que representan en la provincia de La Pampa, sean electos 2 diputados para representar a la provincia de La Pampa en la Cámara de Diputados. Ese es mi deseo y bueno... Es el objetivo. Es mi objetivo. En el transcurso de este proceso de campaña es a lo que me voy a dedicar. Me voy a dedicar todo el tiempo posible para que se logre ese objetivo. ¿Cómo lo convenció Silioto? Usted hoy es decano de la facultad, fue exministro, ¿se lo recuerda como un tipo que tenía la capacidad de conversar, de charlar? En lo que se llama el campo, usted no tenía una fuerte oposición, era un tipo que dialogaba con ellos. ¿Qué fue lo que le dijo Sergio Silioto para convencerlo de que usted aceptara o qué le propuso? ¿Qué cosa le propuso Sergio que a usted lo entusiasmó y lo definió por el sí? En realidad, Sergio me propuso ocupar este espacio. Hablábamos de la situación política en general, los problemas que tiene La Pampa, la necesidad de defender a la provincia de La Pampa de los embates del gobierno nacional, la necesidad de que el Congreso Nacional tenga una mejor institucionalidad, que se respete la división de poderes de nuestro país. En este caso, por ejemplo, que el gobierno presente los presupuestos para que sean aprobados. Es sí, parece mentira que se le esté pidiendo eso, ¿no? Parece mentira que se le esté pidiendo a un gobierno, parece mentira que se le esté pidiendo a un gobierno que presente presupuesto cuando es una obligación. Este gobierno está gobernando sin presupuesto, claro. Gobierno. Y bueno, como viene creo que tampoco van a presentar presupuesto para el año 2026. Eso hace que ellos usen en forma indiscriminada los fondos, porque están trabajando con un presupuesto del año 2023, actualizado, con índices que ponen ellos, o sea, una cosa muy mala para la institucionalidad de nuestro país. Si lo sabrá usted que está en la universidad, ¿no? Del poder legislativo terrible, con mal tratamiento de sus legisladores. Bueno, un montón de cosas que son agraviantes. Bueno, él me dijo que él creía que yo podía ser la persona que podía desempeñar una función diferente. Yo
En realidad me asustó un poco porque no tengo experiencia en la actividad legislativa, sí en la ejecutiva, o sea, toda mi trayectoria ha sido en actividades ejecutivas, o de asesoramiento a empresas, en el caso de la actividad privada, pero no en la actividad legislativa. La única actividad legislativa que he realizado es la de discutir los reglamentos que rigen a la Universidad Nacional de La Pampa, que ahí descubrí que era interesante, porque bueno, hay debates que se generan con personas que hacen interesantes aportes, y la universidad, el Consejo Superior de la Universidad de La Pampa ha sido un espacio de apertura, de diálogo y de debates en profundidad para lograr los mejores reglamentos que rigen la universidad, ¿no? Si fue Así ministro, que, bueno, esa es mi única experiencia. si fue ministro de la producción, le puedo asegurar que el trabajo de diputado le va a resultar fácil, ¿no? Porque... No escucho. Había perdido la comunicación. Ahí la tiene. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Me escucha, Abelardo? He perdido la comunicación, no sé si hay algún técnico acá. A ver. Trataremos de... Voy a salir de él. Bueno, estamos con algún problema técnico en General Pico. Estamos conversando con el ex ministro de la Producción, actual decano de la Facultad de Veterinarias y primer candidato a diputado nacional, Abelardo Ferrán. Nos contaba Abelardo Ferrán que, digamos, se sintió un poco desbordado por esta propuesta, pero que cree que está absolutamente convencido de que la forma que tiene la provincia de La Pampa es de, digamos, enfrentar las políticas de ajuste de este gobierno y tratar de que, digamos, la Cámara de Diputados de la Nación tenga las voces que hagan que, digamos, en definitiva, el gobierno de la Nación obedezca. Entre otras cosas, mencionaba Ferrán recién, tiene este gobierno nacional la manía de querer gobernar sin presupuesto. Es una de las cosas que el propio Ferrán está sufriendo, como sufren la mayoría de las universidades, que al no tener presupuesto el gobierno de la Nación, las universidades están hoy con algún problema. Bueno, creo que solucionamos el problema. Abelardo no, le decía que si usted fue ministro de la Producción de la provincia de La Pampa, no le debe asustar ser diputado nacional, ¿no? Porque el ministro de la Producción en la provincia de La Pampa siempre tiene, digamos, está en un lugar en el que el diálogo tiene que ser la forma de poder, digamos, compatibilizar los intereses de los distintos sectores. Sí, así es. Yo en mi gestión traté de tener mucho diálogo y además muchas de las políticas que se implementaron del ministerio salieron de ese diálogo. El diálogo es constructivo siempre que se busque eso, la construcción de políticas que beneficien al conjunto, ¿no? Por supuesto también hubo situaciones de conflicto, pero estaban más relacionados con la política de aquel momento, con situaciones de la 125, ese tipo de la sequía que vivimos. Sí, sí. Pero Usted después tuvo... yo siempre traté de privilegiar el diálogo con las cámaras empresariales, con las cámaras comerciales y con las gremiales del campo. ¿Usted cómo ve el estudiantado de su facultad que observa esta situación en la que un gobierno nacional trata de desfinanciar uno de los canales históricos que ha tenido la Argentina para lo que se llama el ascenso social? La universidad es el principal canal de ascenso social. ¿Cómo lo toma la juventud que está en contacto con usted? Usted es profesora además de decano. ¿Cómo ve? ¿Lo toman? ¿No les dan importancia? ¿Están asumiendo la responsabilidad? La juventud universitaria responde a las características de todo el país. O sea, las encuestas que se hacen muestran que la mayor parte de los votantes fueron jóvenes. Jóvenes de 16 a 30 años son los que aportaron mayor voto al gobierno actual. Yo cuando comenzó esta
esta agresión hacia la universidad, me recorrí todas las aulas, hablando con las y los estudiantes, tratando de explicarles cómo se genera un presupuesto, cómo ese presupuesto se reparte en todas las universidades del país, cómo llega a la Universidad de La Pampa y después cómo llega a la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la cual yo soy decano. Y también explicaba, estoy hablando del año pasado, a principios del año pasado, estaría hablando de las consecuencias de no hacer una defensa de la universidad, que eran, bueno, por un lado, los problemas operativos, ¿no?, que íbamos a tener, que nos obligó a implementar un montón de restricciones, como restringir la salida del campo si eran a mucha distancia, no autorizar salidas fuera de la provincia porque implicaba que había que pagar viático a dos personas, no pagarle viático a los docentes viajeros, teníamos muy poquito, eran 4 docentes viajeros, pero bueno, también lo suspendimos, todas medidas de ese tipo. Pero en ese momento también yo dije que ese no era el principal impacto sobre, no iba a ser el principal impacto sobre la universidad, porque la pérdida de poder adquisitivo de los docentes iba a hacer que muchos de ellos se fueran de la universidad porque no le garantizaba calidad de vida, no poder sostener su familia. Yo decía, bueno, muchos docentes tienen hijos también que van a la universidad y eso implica erogaciones, porque bueno, la universidad es de ingreso irrestricto, no se le cobra por cursar en carreras de grado, pero tienen que, los que no son de la ciudad, tienen que, ¿no es cierto?, pagar un alojamiento y pagar la comida, si bien hay un comedor universitario, ese tipo de ofertas que atienden este tipo de situaciones, bueno, es caro, hay un gasto, una erogación, que yo en aquel momento creo que la calculaba en unos 500.000 pesos. Y había hecho un paneo, una investigación básica de cuánto cobraban las universidades privadas, de las facultades privadas de ciencias veterinarias mensualmente la carrera. Y eran otros 500.000 pesos de aquel momento, de hace un año atrás o más. La más económica creo que era 500.000 pesos. Bueno, estamos hablando de 1.000.000 de pesos, ¿no? Más o menos aproximadamente. 1.200.000 pesos del año pasado por estudiante. Eso también fue también parte de decirle, bueno, porque en algún momento los estudiantes, los que no se levantaron, porque muchos se levantaron y se fueron, pensando que, creyéndose este tema del adoctrinamiento, lo que uno simplemente trataba era de explicar. De informarle, claro. Bueno, ¿por qué tomamos esta posición y no otra? Entonces, algunos sí decían, no, pero hay que arancelar. Como sabíamos que iba a salir esa pregunta, bueno, arancelar significa que en vez de pagar 500.000 estudiantes, pesos, que pagar, discúlpeme, Abelardo. cada familia 1.200.000 pesos. No te escucho, no tengo retorno, perdí el nuevo retorno. Otra vez perdió el retorno. Hola. No, le quería preguntar si los estudiantes mismos les pedían que la universidad fuera arancelada. Eso es lo que Abelardo no me escucha. Bueno, seguimos con algunos problemas técnicos en nuestra sucursal, la agencia de General Pico. Seguimos hablando con el exministro, actual decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Facultad de la Universidad Nacional de La Pampa en General Pico. Le estábamos preguntando, nos contaba Abelardo que él el año pasado, cuando la crisis presupuestaria de la universidad, provocada por las políticas de ajuste de Milei, comenzaron a arreciar sobre su facultad, habló con cada uno de los cursos y se encontró con que en algunos casos los chicos se levantaban y se iban. En otros casos, algunos decían que había que arancelar. Desde luego, estamos hablando de estudiantes que evidentemente no están a la altura de lo que es la historia de la Universidad Argentina, que desde la reforma del 18, impulsada por el radicalismo y el socialismo, el peronismo no existía en ese tiempo, la gratuidad de la enseñanza que luego se instauró durante el gobierno del general Perón, pero evidentemente hay allí en la universidad un sector de jóvenes que evidentemente no está teniendo
la posibilidad de tener la información que le permita pensar la Universidad Argentina como lo que es. No sé si tengo contacto o no sé si iremos a un corte, porque creería yo que vamos a tener que solucionar este problema. En unos minutos volvemos. Bueno, nuevamente estamos en comunicación con General Pico. Creo que los problemas de sonido que teníamos se han solucionado. ¿Me está escuchando, Abelardo? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, no, nada, le decía mi sorpresa, porque usted me dice que se tomó el trabajo como decano de recorrer todas las aulas, todos los cursos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sí, explicándole la situación, y que había alguno de los estudiantes que le decía que había que arancelar. ¿Eso es lo que me dijo? Eso es lo que, sí, eso es lo que me decían, y yo le había preparado ese tema también y le demostré que arancelar implicaba una caída en un 50 o más % de la matrícula. Claro, tal vez lo que tendría que haber preguntado... Por el costo de que significaba poner un estudiante que aparte tenía que pagar la carrera. Claro, pero el tema es que es posible que quien hable así debería ser alguien rico, que no tiene problemas económicos, porque se está olvidando que este país se hizo porque la universidad a partir del 18, de 1918, con la reforma universitaria y luego con el avance o sea, la eliminación del arancelamiento, permitió que enormes, o sea, muchos de los que hoy están en el gobierno lo están porque tienen profesiones que pudieron estudiar porque la universidad es gratis. La verdad que es muy grave eso, ¿no? Que alguien desde la universidad, sí, como estudiante esté pensando eso. Digamos, hay una actitud poco solidaria o cero solidaria. Pero bueno, es la situación que vivimos actualmente. Ahí, después de esa recorrida, ahí un 10% de los estudiantes que no participaban en la marcha empezaron a participar. Muy bajo. Claro. Esperemos que eso haya cambiado producto de que se den cuenta que las políticas que se implementan desde el nivel nacional de destrucción de nuestra universidad pública, gratuita y de calidad, los afecta a ellos, los afecta en su formación, porque bueno, si se van docentes que están que han hecho una carrera como docentes universitarios, que implica tener especializaciones, maestrías, doctorados, hacer trabajo de investigación, eso implica una caída en la calidad educativa. Y algunos no se van, pero bajan su dedicación. En mi facultad hay docentes que tienen una gran trayectoria y han pedido baja de dedicación. Sí, hoy se conoció, o ayer se conoció, que hay 50 docentes más, o sea, 50 docentes menos que el promedio este año en la universidad, ¿no? En la Universidad Nacional de La Pampa, de las bajas por jubilación. Sí, sí, sí. Y eso es preocupante. ¿Qué contacto ha tenido con los intendentes de la provincia, del justicialismo, que son los que en definitiva van a manejar la territorialidad de la campaña? Sobre todo me interesa si el intendente de Santa Rosa, si la intendente de General Pico se comunicó con usted para ponerse a disposición, digamos, en el territorio. Eso lo maneja el partido justicialista, o sea, toda la propuesta de campaña, justamente hoy estuve en Santa Rosa por ese tema, y ellos han hablado con muchísimos intendentes, han hablado con Pico, han hablado, supongo, con Santa Rosa, que han hablado también, y con muchas localidades donde, bueno, están armando el programa relacionado con esta campaña política y la forma en que se va a desarrollar, ¿no? Así que bueno, yo personalmente no tengo mucho conocimiento de cómo se hace una campaña de este tipo en este ámbito. Por supuesto lo he hecho en mi facultad, pero mi facultad es recorrer las aulas, hablar con los estudiantes y juntarme con los docentes, hablar con los docentes, ir a sus oficinas, dialogar. Esa es la campaña mucho más sencilla. Esto es algo mucho más complejo. Muy bien. En el cual yo no estoy preparado, por eso he delegado todas las funciones en gente que conoce.
Pero tienen claro cuál es la función que tiene que cumplir un diputado por La Pampa hoy, ¿no? Por supuesto, ya lo dije al principio, defender o pelear porque vuelva la institucionalidad en nuestro país y defender La Pampa. Defender La Pampa, porque defender La Pampa no es defender solamente la universidad pública, es defender, o sea, oponerse a leyes que perjudican a nuestras pequeñas y medianas empresas, oponerse a leyes que perjudiquen a nuestros jubilados, que afecten al sistema de salud pública, que afecta al sistema científico-tecnológico como el INTA. Nosotros tenemos un INTA en la provincia de La Pampa, que es una institución que genera muchísimos conocimientos que son aplicados por pequeños, medianos y grandes productores de la provincia y zona de influencia, con tecnologías inclusive de punta, ¿no? Sí, bueno, sí. nosotros, esa sería una visión general. Esa va a ser mi función en la Cámara de Diputados. Muy bien, Abelardo Ferrán, luego de esta accidentada entrevista, seguramente que seguiremos conversando con usted como con el resto de los candidatos para que el público pampeano esté enterado de qué representa cada uno. Yo, como siempre, le agradezco su disposición al diálogo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en unos minutos volvemos, retomamos, va a estar con nosotros Federico Guidugli, ahora sí, candidato de la lista 3 del radicalismo en las elecciones del 22 de octubre. Seguimos en vivo por la televisión pública pampeana, tal como lo habíamos adelantado en la parte del todo. Estamos ahora con Federico Guidugli, presidente del radicalismo y ahora sí candidato a diputado nacional. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Recuperando la lista 3, recuperando tal vez bien, la esencia del radicalismo. ¿Cómo completan la lista? Me dijiste fuera de micrófono que estaban ya los nombres, no se sabían, se arreglaron hace unos minutos, se acordaron hace unos minutos. Sí, porque se ha definido el frente electoral, hoy, que nos ha notificado ¿Cómo se va a llamar, la Federico? Justicia Federal. Nuestro frente se va a llamar Cambia la Pampa. Así que bueno, hace un ratito nomás terminamos de definir cuáles son, cuáles van a ser las personas que van a estar acompañándome en la lista. Estoy muy contento, muy conforme. Es una lista federal, que era lo que uno pretendía, era lo que yo había dicho también, así que estoy muy contento. ¿Quiénes están, están representados localidades y ciudades de la provincia? Diferentes localidades, sí, está... ¿Quién te acompaña? ¿Quién es la segunda en Eugenia la lista? Forte, que es de La hija de Chicho Forte. Sí. Chito Forte, perdón. Exacto, que es de Pico. Omar Beltrán, que es nuestro presidente del comité en Intendente Alvear. Donde el radicalismo es fuerte, ¿no? Exactamente. Después Carolina Sierra, que es de Macachín, es nuestra viceintendenta. Gobernamos también Macachín. En el lugar número 5, Eker, que fue en su momento intendente de Embajador Martini. Y en el puesto número 6, Alicia Espón, que es de Victorica. Así que bastante no hay de Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa, y yo estoy ahí. Y vos estás ahí, Santa sí, Rosa pero, y Hacha. Sí, pero es una de las características. Sí. ¿Qué es lo que dicen los pesos pesados de tu partido? Porque si hay una cosa que caracterizó al radicalismo en esta elección, es que ocurrió lo que no ocurría nunca, que en las elecciones de medio término siempre se peleaban todos para ser candidatos. Y en esta no quería nadie ser candidato. No sé si es por miedo, si es porque creen que el radicalismo no tiene la fuerza suficiente. Lo cierto es que aparece un joven achense, santarroceño. Sí, a ver, un poco... Y le plantea, vos hablaste con Torroba, con Berongaray, con Alto Aguirre. Hablé con toda la dirigencia del partido. Y la verdad es que esto, surge creo que ha trascendido, no hace falta que explique demasiado porque ha sido de público conocimiento,
pero creo que lo bueno es que se termina dando una lista de unidad partidaria. Tengo comunicación, por suerte, con todos los sectores, pero no de ahora, sino desde que comenzó esta gestión del Comité de Provincia. Me parece muy saludable que el partido, digo, tenga diálogo. Quizás en otra época eso no se daba. Y más allá de que siempre hay diferencias, digamos, y todo lo demás, como en cualquier espacio político, que hoy se haya llegado a esta lista federal de unidad y todo lo demás, me parece sumamente interesante. Así que bueno, ahora hay que meterle para adelante. Me tocó conversar esta mañana, fortuito, en Santa Rosa, nos cruzamos todos, Sí. con un importante dirigente, no de los notorios, pero sí de los que siempre se llaman para la gestión, porque son de esos que saben. Sí. Y estaba realmente esperanzado de que esto sea algo así como el renacimiento del radicalismo con las banderas del radicalismo, ¿no? Ujú. A ver, yo creo que se ha dado una renovación en el partido. Sí, tu presencia acá. ¿Cuántos años tenés, Federico? 35. 35. Yo creo que se ha dado una renovación, pero no solamente en el comité, se ha dado una renovación en la dirigencia en su totalidad. Vos fijate que tenemos diputados y diputadas de 37, 38 años, tenemos 4, y tenemos una masa... La mayoría si del querés, interior también, ¿no? También. Y tenemos una masa de intendentes nuevos que han ganado en la última elección ejecutiva hace 2 años. Son todos jóvenes. Estamos hablando de un sub 40, 35, entre 35 y 40 años. Con lo cual tenemos una dirigencia joven, con gestión y con ganas de trabajar. Y eso me parece sumamente interesante e importante para poder ofrecerle a la provincia. Y me parece que otros partidos, como que esa renovación está costando, ¿no? Y nosotros estamos transitando eso. Quizás por eso también es que a muchos dirigentes que naturalmente, si querés, podrían haber sido candidatos, hoy no terminan siendo. Creo que también tiene todo que ver con todo, ¿no? Yo creo que la jugada que finalmente terminó dando este panorama en el radicalismo le da la posibilidad a muchos radicales que votaron a Milei y que 1 año y medio después, 1 año y 8 meses después, ven que esto no tiene nada que ver con lo que han ellos estado militando desde Alem, Irigoyen, Ilia o Alfonsín, y que de alguna forma, y que no van a votar al peronismo. Obvio. Le está dando la posibilidad de decir, bueno, mi voto va acá, en La Pampa, porque hay una fuerte presión que baja del gobierno nacional para que la elección se polarice. Está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y el radicalismo ahí pierde como personalidad. ¿En La Pampa te parece que esto hace que el radicalismo recupere su personalidad? Hay algunas provincias en donde eso todavía no está marcado. La Pampa es una de esas provincias, y creo que dentro de nuestro electorado, que anteriormente era Juntos por el Cambio, al no llegar al balotaje, todo nuestro electorado, la enorme mayoría, se volcó por la Libertad Avanza. Bueno, yo creo que se volcó por una cuestión de que, bueno, el gobierno anterior fue un desastre, entonces era imposible que lo... Dice, aparte como radical es muy difícil que vote a un peronista. Es ¿no? muy complicado, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que hubo un voto de nuestro electorado hacia la Libertad Avanza de, bueno, vamos a probar. Y yo creo que en ese escenario, por lo menos lo que uno viene hablando y recorriendo, hay mucha gente que, obvio que al Partido Justicialista no lo vota, pero ya sabe lo que es Milei. Entonces creo que en ese escenario nosotros hoy, por lo menos en La Pampa, veo un escenario de tercios. Una diputada, Marcela Colli, se quejó, o tal vez lo dijo con un dejo de amargura, que le estaban pidiendo, no se sabe quién, pero se supone que no sea tan opositora a Milei. Si alguien te viene con eso, ¿qué le respondes? Sí. Cuando sea, si llegás a ser diputado nacional, tenés posibilidades de serlo. Sí. ¿Qué le respondes? Si alguien dentro del partido te está diciendo, che, no le pegues tanto a Milei. Mira, creo que las votaciones en el Congreso tienen que ir en la línea de nuestro partido a nivel histórico. Hoy convengamos también que nuestro partido, y esto lo vengo diciendo hace tiempo, tiene una crisis sobre todo en la dirigencia nacional. Pero yendo a eso, creo que los votos tienen que ser principalmente, como punto número 1, defender los intereses de la provincia. Eso digo por encima de todo. Y a partir de ahí, evaluar cada una de las votaciones. Hasta ahora,
por lo menos los últimos temas, claramente nosotros nos hemos posicionado en una posición en contra del gobierno. Sí, sí, el radicalismo ha recuperado su identidad. Es una realidad. En pero el tema de la universidad, de discapacidad, de Garrahan. Todo eso, todo lo que vos acabas de nombrar y más, es imposible acompañar medidas de esas características, que yo creo que las últimas que fueron en ese sentido fue toda en la década del 90, que nosotros también votamos en contra, estuvimos en contra. ¿Por qué no vamos a estar en contra ahora si estuvimos en contra hace 30 años atrás? O sea, muchas de las políticas que hoy se aplican, se aplicaron en su momento. Sí, sí, las aplicó el peronismo de Menem. El peronismo de Menem las aplicó. Con un neoliberalismo hoy bastante la salvaje, está aplicando la Libertad Avanza. Y nosotros en aquel momento no las acompañamos y hoy no las estamos acompañando. Hemos sido coherentes en ese sentido. Recién Ferran decía que muchos chicos en la universidad, cuando iba a hablar, le respondían que había que arancelar. ¿Eso notás que la juventud radical o los chicos que están en la universidad, en Franja Morada, estén pensando en eso? No, casualmente Franja Morada no. De hecho, Franja Morada está con una posición bien radical, con las banderas de la reforma universitaria como estandarte, como siempre. Sí, de puede que, ¿no? puede que encontremos estudiantes universitarios que piensen eso, y estudiantes universitarios que hayan votado, porque creo que tienen cada uno realidades diferentes en cada uno de sus hogares. Pero me parece que nosotros tenemos que gobernar y siempre tener una mirada colectiva. Y me parece que lo colectivo es importante, lo tenemos que mantener, y creo que la sociedad está pidiendo también un poco de control, ¿no? Yo creo que pasamos de un estado, digamos, de un discurso de un Estado muy grande a un discurso de el Estado no existe, no debería existir. Y me parece que en el medio tenemos que equilibrarlo, ¿no? El Estado tiene que existir equilibrado y lo más federal posible. Mientras conversaba con Ferran y me contaba eso, yo lo que pienso es, el candidato hoy de la Libertad Avanza y del PRO también es un profesor universitario, sí, ¿no? Javier. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo se planta alguien que vive de la universidad en contra del presupuesto de la universidad? Es una situación en la que quisiera, o sea, lo invitamos a que estuviera aquí. Preguntale a él. Sí, pero bueno, pero es complejo, ¿no? Y es complejo, sí, es complejo porque además la historia de la Universidad Nacional en el país es riquísima, ha dado enormes profesionales y no es para que la gente... Y ha moldeado la Argentina, o sea, la Argentina es hoy lo que es. Es un salto de calidad para cualquier persona. Estar educada es fundamental. Yo creo que la riqueza de las naciones, cualquier nación proviene del sistema educativo, primario, secundario y obviamente universitario y terciario. Creo que eso es fundamental para cualquier desarrollo de cualquier nación. Hablamos algo de los ejes de tu campaña, pero ¿cuál te parece que tiene que ser hoy el eje para un diputado, el eje de campaña de un diputado nacional que intente, además de defender a la provincia de La Pampa como diputado nacional, defender lo que dice la Constitución, el bienestar general? Pero eso es muy fácil, nos tenemos que, digamos, sí, pero leer la Constitución y cumplirla, no es tan complicado. El preámbulo nada más, sí. Lo que muchas veces sucede y que se ha instalado mucho, sobre todo a partir de la implementación de redes sociales, es que se está empezando ya hace bastante tiempo a gestar esto, que bueno, pero la Constitución no es tan importante. Caramba. Y yo lo he escuchado de dirigentes de otros partidos políticos. Entonces, eso a mí me preocupa porque, es más... eso es la disolución nacional. El año pasado... Porque, digamos, Alfonsín, su campaña, y nos emocionaba a todos cuando uno lo escuchaba, lo hizo recitando el preámbulo de la Constitución, o sea, diciéndole, argentino, nuestro corazón lo tenemos en el preámbulo, ahí nos unimos a todos. Mira, todos los partidos políticos tienen que estar. Si alguien lo desconoce... Yo te nombro algo que para mí el país... Es un topo, ¿va? Sí, si alguien lo desconoce. El país necesita, me parece, un ejemplo que me parece, digamos, histórico para nuestro país, que fue la reforma de la Constitución del 94. Hubo, no recuerdo exactamente, pero creo que hubo más de 20 partidos políticos involucrados entre los tradicionales y los provinciales. Esa reforma de la Constitución, que duró 3 meses,
digamos, lo que sucedió ahí fue inédito, porque todos los constituyentes que fueron ahí no solamente venían de distintos partidos políticos, sino que fueron electos a través del voto popular. Y esa reforma de constitución, que se trabajó muy intensamente, salió por unanimidad. Entonces eso habla de acuerdo, de diálogo, de consenso, pero sobre todo de que el sistema democrático funciona. Entonces, bastardear a la Constitución, que fue aprobada por una unanimidad de distintos partidos políticos, pues si vos, mirá, para que la gente vea cuáles eran los extremos. Por un lado estaba Alfonsín y, si querés, el socialismo, y también estaba Aldo Rico como constituyente, digamos, de esa reforma. Y se pusieron de acuerdo. Entonces digo, los acuerdos son posibles, en tanto uno no los imponga, sino que los trabaje. Eso me parece fundamental y creo que hoy el gobierno nacional no lo aplica para nada. Federico, claro, eso es lo que se ha perdido a partir de la irrupción de un modo de hacer política tan destructivo como Milei. No nos acordamos, pero lo que vos acabas de decir, perdimos la capacidad de ponernos de acuerdo en una reforma constitucional cuyo padre fue Alfonsín, ¿no? Sí, sí. Tenía la intención menemista de perpetuarse con una reelección, y eso fue lo que motivó a Menem. Pero Alfonsín lo que motivaba es tener más controles sobre la institucionalidad, un montón de instituciones que se crearon y que fueron... Sí, Carlos Pañi dice una frase que a mí me encanta mucho, dice, si tenemos que decir una brutalidad, el ideólogo de la reforma del 94 es Alfonsín. Es Raúl Alfonsín, y eso es así. Eso es así. Por eso te decía que la capacidad de diálogo es, tal vez, lo escuchaba, hablabas de Carlos Pañi, lo escuchaba también a Jorge Fontevecchia en la presentación de los premios Fortuna, es decir, que los argentinos lo que hemos perdido es la capacidad de dialogar con el oponente y ponernos de acuerdo en temas fundamentales, ¿no? Sí, sí, eso, y creo que hay algo peor. Yo creo que ni siquiera hay intenciones de ponerse de acuerdo. Creo que la estrategia últimamente es confrontar, y en el medio está la gente. Y yo creo que hay muchas políticas que se están perdiendo, que seguramente se van a volver a reconstruir con otro gobierno, y si no, con un Congreso que esté firme, peleando, sobre todo por las provincias, el federalismo y, digamos, en el caso particular nuestro, por La Pampa. Claro. Yo creo que el origen de eso tiene que ver, en principio, con la irrupción de un periodismo de guerra, como confesó Clarín y sus adyacencias, y en vez de hacer política, hacer antipolítica, o sea, hacer antiperonismo, antikirchnerismo, en su momento antialfonsinismo. Sí, a ver, es todo anti, vos, bueno, te estoy escuchando, y nombraste todo anti. Entonces creo que estamos sumergidos por ahí en alguna cuestión que se rompió un poco, ¿no? Hace 2 años, con la irrupción de La Libertad Avanza, pero esta polarización creo que le está haciendo muy mal a la sociedad. Y si uno observa a los gobernantes en diferentes provincias y en diferentes municipios, a los que les va bien es los que gobiernan por encima de la grieta. ¿Sí? Cuando yo convoco a la gente que quiere hacer bien, hay buenos gobiernos. Te puedo dar varios ejemplos. Pero y creo que la grieta sirve electoralmente, pero para gobernar creo que le está haciendo muy mal a la gente y los resultados están a la vista, ¿no? Yo creo que hasta ahora es un fracaso hasta el momento, ¿no? Ha sido un fracaso, por lo menos en la parte de microeconomía. Este gobierno todavía no ha podido dar soluciones. Es que no las va a dar ni las quiere dar. ¿Qué expectativa tenés? ¿Crees que el radicalismo va a dar la sorpresa en estas elecciones? Cuando era algo así como la Cenicienta y... El radicalismo, Cambia La Pampa, va a tener un diputado electo en octubre. ¿Va a dar la sorpresa? Sí, obvio que sí. Federico Guidugli, como siempre, gracias. No, gracias a vos. En unos minutos volvemos. Va a estar con nosotros el subdirector, el subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa, Seferino Almirón. Dale. Último bloque de la parte y el todo en esta fría noche de invierno pampeano. Estamos en vivo, como siempre, por la televisión pública pampeana. Estamos, tal como lo habíamos adelantado, con el subsecretario de Deportes y tercer
tercero en la lista de diputados nacionales del Partido Justicialista de La Pampa. Buenas noches, Seferino. Buenas noches, un gusto. Vamos a hablar sobre todo de deportes, pero también algo de política. ¿Qué hablar de deportes y también de hablar de política? Cuando tuve ocasiones en esta semana de recorrer clubes grandes y clubes pequeños de Santa Rosa y ver que en todos está la mano invisible del Estado, poniendo iluminación, poniendo canchas sintéticas. ¿Qué está buscando el gobierno de la provincia dándole semejante impulso a estas instituciones del pueblo, que son los clubes? Porque no tienen otro fin que la gente que va ahí no cobra, ¿no? Obviamente. No tiene ningún tipo de otro fin que hacer deportes para niños, adolescentes y adultos. Sí, el objetivo mayor es el crecimiento estructural que permita albergar a mayor cantidad de chicos de los que habitualmente concurrían a los clubes. Y el tema de la iluminación es un tema clave. Se han iluminado 70 espacios en toda la provincia de La Pampa de clubes. Casi que uno por localidad, ¿no? Sí. Y eso ha permitido ampliar la franja horaria para que más chicos puedan practicar deporte. Sobre todo en invierno, ¿no? Tal cual. Hoy cualquier actividad que se desarrolla a las 18:30, si no tenemos luz, hay que suspenderla por un tema lógico, que es el de la oscuridad. Bueno, y esto ha permitido ampliar la cantidad de horas. Y bueno, y a su vez está el otro eje importante, que es el plan de infraestructura, que recién citábamos el ejemplo de los Dieguitos. Tiene su iluminación, pero también han generado espacios como vestuarios, algún pequeño salón de usos múltiples. Ahora quieren ir por un gimnasio. El otro día lo estuvimos visitando, pero eso se replica en toda la provincia de La Pampa. Alboy de Trenel, Narata. Estuve en Alboy de Trenel la semana pasada y también, ¿no? Sí, se ve la mano invisible del Estado ahí Sí. haciendo de las suyas, ¿no? Claro, tratando de que la gente viva mejor, que a veces la mano invisible del mercado es la que trata que la gente viva peor, que ponga Totalmente. para que algunos se enriquezcan. La infraestructura le quita el sueño a todos los dirigentes. Es un tema que siempre están viendo cómo pueden hacer una obra. Sí. Y de esta manera... Y es el motivo de hartazgo y de desgaste de muchos, ¿no? Que ven que si no tienen posibilidad de ampliar su infraestructura, el deporte prácticamente es un sufrimiento cotidiano. Con este programa hemos pasado de 80 clubes con personalidad jurídica a 120, porque es condición sine qua non para participar del programa de iluminación. Que haya responsabilidad institucional. Exactamente. Claro. Entonces, la verdad que eso también nos ha tenido un crecimiento. ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Lo tenés en la memoria, el crecimiento de las instituciones deportivas en la provincia de La Pampa, el número de las activas? Sí, porque ha habido como una explosión en los últimos años, ¿no? Sí, y viene de la mano incluso yo creo que después de la pandemia mucha gente se volcó a la práctica deportiva. Y se volcaban, pero tenían estas limitantes que te estoy mencionando. Económica, la infraestructura, y la imposibilidad de poder agrandar espacios para poder recibir más gente. Sí, o si no, lo que sucedía en algunas gestiones, que se apoyaba a los grandes clubes. Tal cual. Que los grandes clubes llegaban a tener grandes infraestructuras rodeados por pequeños clubes que no tenían casi ninguna, ¿no? Sí, tal cual. Hoy nosotros trabajamos con Independiente de Pico, que es un club grande, pero también trabajamos, soy reiterativo con el ejemplo de los Dieguitos, pero hay muchísimos clubes, Deportivo Matadero, por nombrarte, clubes del interior, el Club de la Humada. Ahora estamos haciendo un salón lo estamos llevando para hacer un salón de esos múltiples. Contame algo del Club La Humada, que es un club que está fuera del radar de la mayoría de los pampeanos, ¿no? Bueno, ellos algunos lo conocemos, pero... Ahora han recuperado la personalidad jurídica después de mucho tiempo, y a ellos les quita el sueño una obra dentro del salón que tienen, no solamente para hacer deporte, sino para la práctica, para usarlo como un salón de eventos también para la localidad, para los cumpleaños y demás. Entonces, a ellos les quitaba el sueño sacar un escenario que tenían, que les entorpecía mucho lugar. Bueno, esto se está trabajando ahora en eso. Y después tenemos un plan también que es muy bueno, de material deportivo, que es la otra pata. Claro, pelotas, conos, arcos. Son parte de los 4 ejes que tiene el plan estratégico para las instituciones. Vos sabés que un vecino de La Humada me decía,
el apoyo al deporte a nosotros nos permite que la gente se quede. Parece mentira, Sí, pero sí, sí. una de las dimensiones de quedarse en una localidad es que vos puedas identificarte con ella, con el club, hacer deportes. Y para eso de tener los espacios, recién vengo de La Maruja, yo, y bueno, estuvimos hablando con el intendente y con el director de deportes. Ellos tienen vóley para adultos, vóley para chicos, atletismo, tienen fútbol, o sea, los fines de semana ellos necesitarían un par de combis más para cumplir con todos los compromisos que tienen desde la localidad con toda esa región. Sí, Bueno, sí, el entramado, los pequeños torneos que se organizan a nivel regional, ¿no? y por ejemplo, mañana ellos reciben a un vóley regional que se juega en todo el norte de la provincia y ellos, cada pueblo recibe 2 pueblos de afuera y es un día de semana Y hay competencia, ¿no? y terminan jugando a las 2 de la mañana. Porque por las Claro, cuestiones laborales los jugadores vienen y juegan todos contra todos, varones y mujeres, y empiezan 20-30 y terminan 2 de la mañana. O sea, lo que genera la pasión por el deporte y de ahí se vuelven a cada una de sus localidades. Pero bueno, tiene que ver con esto. También fue un avance importante la cancha de sintético en el Algarrobo del Águila, de fútbol Claro, sintético. que se inauguró hace poco, ¿no? Se inauguró hace poco y está a plena disposición de la región, que tiene que ver con Puelén, La Humada, Santa Isabel. Los clubes, el intendente le ha abierto las puertas a las instituciones para que puedan jugar en esa cancha, que es de una tecnología importante y más en esa zona donde Es una más cancha grande de del terreno. dimensiones Oficiales. oficiales, Sí, o sea, sí, 90 oficiales. por Sí, 50, sí, no me por acuerdo. 65, sí, sí. Así que bueno, el crecimiento es exponencial con el tema de la infraestructura y cada vez... Y no discrimina color político de las intendencias, ¿no? Para nada. A veces parece que uno lo dice e insiste sobre algo, pero cuando uno ve el panorama nacional, Sí. donde tenemos un presidente que de acuerdo al color político manda o no manda, Sí, hace sí. transferencias o no las hace, que en La Pampa sigamos pensando que todos los pampeanos tienen derecho a gozar, digamos, de la presencia del Estado en tema de deportes, es algo que hay que insistir, recordar y digamos, darle la dimensión que tiene en un país hoy dividido como está, ¿no? Seguro. Esa es una condición que el gobernador siempre nos obliga, que no miramos nunca el color político. Recién estuvo acá Federico, en General Hacha Federico Guiducchi, sí. trabajamos con los 3 clubes de la localidad. En Independiente de Obla, a partir de una gestión del intendente, le hicimos el cielo raso. Otra localidad que está, si mal no recuerdo, es del PRO, ¿no? Es del PRO, el cielo raso al Club Independiente de Dobla, que lo inauguró para los 100 años, estuvimos esa noche en los festejos. O sea, a ver, para el santaroseño que no conoce, hacerle el cielo raso a un enorme tinglado significa que en invierno, cuando estás practicando, no gotee. tal cual. O sea, a ver, a veces parece que uno está hablando en chino y Sí, dice, sí. pero es así, o sea, la gente de los pueblos cuando termina de hacer el tinglado en invierno, que el club haya actividad física, el techo es como una especie de gotero permanente, Incluso ¿no? mejora la acústica. Bueno, otro club que ahora se puso al día de una localidad pequeña de Puelches. La semana que viene vamos a estar en Puelches en el club, porque también quiere hacer alguna obra en la cancha de bocha. Bueno, estamos permanentemente visitando instituciones, nos visitan y la relación con los clubes es excelente porque... Sí, la por eso. presentación del plan, de este plan que lanzó el gobernador en Anguil, Sí. fue la semana pasada. Sí. ¿Cuántas instituciones había? 120. 120. 120 instituciones. O sí, sea, sí. digamos, casi todas, si no todas. Todas. Es una convocatoria que pocas veces se ve, ¿no? Sí, aparte la hicimos, fue muy sencilla, porque ya hay una relación tan aceitada con las instituciones que fue una invitación por WhatsApp. Y le aclaramos, estaría bueno que estén para darle fuerza al programa. Y bueno, ese día estuvieron todos, fueron todos a Anguil y bueno, la verdad que fue una alegría enorme y fue una demostración para nosotros también que el programa funciona y funciona bien. Pasemos a hablar de política. Se mencionó durante mucho tiempo, Ceferino iba a ser candidato, vos que no, que sí, que qué sé yo, que eras un soldado de Silioto. ¿Y cómo te sentís con la ropa de candidato? Creo que es la primera vez que lo sos, Sí. candidato electivo. Sí, sí. Bueno, para mí es un orgullo enorme, es una alegría enorme. Yo pensé que ibas a ser el número 1. Sí, pero cuando yo nunca tuve ningún tipo de confirmación, ni mucho menos, ni charla. Y cuando yo decía que era un soldado del presidente del partido y gobernador de La Pampa,
Tal cual eso. Yo me considero una herramienta para colaborar con el triunfo de la idea del Partido Justicialista, del Frente, en la provincia de La Pampa. Entonces, y en un momento decía, si él me lo pide, yo no le puedo decir que no, pero si me pide ir primero, si me pide ir octavo, o si no me pide nada. Entonces, yo en eso tengo muy en claro que soy un laburante, que mi laburo me llevó a estar en esta situación donde estoy hoy, que lo disfruto, que lo hago bien, y bueno... Y que hacer deporte es hacer política. Pero porque yo hoy conversaba en la redacción, hay dos cosas que hay que hacer notar a los que tienen chicos o que han practicado deportes en la provincia de La Pampa. Sí. Los dos juegos emblemáticos, el juego de la Araucanía y los Juegos Evita, los dos están en riesgo por la crisis en que ha puesto Milei al sistema de financiamiento deportivo. Los Juegos Evita porque no los achicó de manera tal de que no sé si son Juegos Evita o otra cosa. Sí. Y los de la Araucanía porque Tierra del Fuego ha dicho que no tiene plata para hacerlos. Sí, ambos fueron un golpe durísimo. Y ambos tienen la misma causa, ¿no? Tal cual. La crisis económica en la que ha sumergido este gobierno a todas las provincias. Tal cual. Nosotros mañana estamos teniendo una reunión con los chilenos a las 9 de la mañana. Con las 5 regiones. Con las 7 regiones chilenas y las 6 nuestras. Las 7 regiones chilenas que participan de los Juegos de la Araucanía. Claro, hay una posibilidad que los Juegos se puedan hacer en la provincia de La Pampa, pero todavía se está evaluando. Sí, algo se había adelantado periodísticamente. Bien. Y mañana... ¿Eso está firme? Sí, está firme, pero mañana la frase, el último... El cierre del objetivo va a ser mañana cuando tengamos esta reunión con los chilenos. Y ¿Por Zoom o vienen Zoom. ellos? No, por Zoom. ¿Por qué? Ellos estructuralmente son centralistas. Claro. Y ellos ya tienen los contratos desde hace 2 meses. Incluso algunos tenían los vuelos pagos ya a Ushuaia. Entonces, cuando surge esto, surge la posibilidad... Les ha desorganizado todo lo que tenía. Claro, entonces ellos nos pidieron un tiempo para poder revertir el trámite administrativo y ver si podían recuperar, por ejemplo, la plata de los vuelos. Y pasar para ellos de porque si no les cuesta el doble. Claro, de Tierra del Fuego. A La Pampa era un cambio de objetivo total. Magallanes, una región que está cerquita de Ushuaia... Sí. Ahí ya tuvieron que pedir más dinero para venir hasta la provincia de La Pampa. Pero aparte, el deporte, y en este caso estos juegos, son una movida impresionante para lo que es el comercio y la actividad económica. En la provincia, caso, sí. Nosotros hicimos un cálculo el otro día de lo que impactaría, un cálculo mediano, lo que impactaría en La Pampa. Por todo el movimiento que significa, ¿no? La gente que viene acompañando a los chicos. Y nosotros son 2.600 deportistas y le calculamos que vienen unos 400, 500 padres de toda la Patagonia argentina y chilena. Y le calculábamos en 500 millones de pesos el impacto en la provincia. ¿Por qué? Porque las provincias argentinas se pagan ellos el hotel. Entonces eso ya es un ingreso directo. Nosotros no tenemos que hacer cargo... siempre por estatuto de cuando estamos en Argentina no tenemos que hacer cargo de la hotelería de los chilenos, pero eso también impacta obviamente en la economía local. Y si nos ponemos a ver, tenemos en el mes de septiembre Juegos Deportivos Pampeanos con 2.600 deportistas, después tenemos en octubre Campeonato de Veteranos con más de 1.000 deportistas durante una semana, y en noviembre no tenemos actividad, pero está el TC en la provincia de La Pampa, y en diciembre están los Juegos de la Araucanía. Claro. Exacto. Si fueran acá, serían en el mes de diciembre. Entonces son 4 meses donde el deporte va a impactar muy fuerte en la economía que está relacionada a la gastronomía. Alicaída, digamos, negocio o actividad gastronómica y hotelera, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no solamente es el deporte, sino todo lo que genera. En los hoteles, en la gastronomía, en las estaciones de servicio, en los kioscos, en el merchandising, en el turismo local, que es lo que realmente nos interesa. Estamos hablando de casi, si sumamos el TC, estamos hablando más de 20.000 personas que van a pasar por la provincia de La Pampa en 3 meses. En 3 meses. Bueno, nada. ¿Y los Juegos Evita? Los Juegos Evita, nosotros tenemos una postura filosófica, los destruyeron.
nosotros era un juego Bueno, que estaba... el primer gobierno que destruye los juegos Sí, de Evita, sí, ¿no? sí, Hace cuántos años que se hacen Sí. y que todos los gobiernos lo han... Pero hasta el No sé qué hasta el edición gobierno de Macri, que en muchos aspectos relacionados Peronista a la no economía, era, ¿no? no era, los mantuvo. En este gobierno los bajaron de 1.000 beneficiarios, donde siempre el gobierno nacional se hacía cargo del 60% y el provincial del 40%. Lo bajaron a 360 deportistas, donde el gobierno nacional no se hace cargo de ningún tipo de gasto. Entonces, la decisión de la provincia de La Pampa, de O sea, Formosa... 7 de cada 10 deportistas que viajaban no Sí, van a sí, viajar no. o no iban a viajar a estos juegos. ¿no? Y en la provincia lo han entendido, o vamos todos O no va o no va nadie. Y eso lo han entendido pensando solidariamente con los que se tenían que quedar afuera de los juegos. En contraprestación hacemos nuestros Juegos Deportivos Pampeanos, que son 2.600 deportistas entre personas con discapacidad, adultos, convencionales. Y bueno, esperemos que en algún momento se pueda recuperar esto. Hay una ley, los Juegos Evita fueron creados por ley. Yo creo que en las elecciones del 22 de octubre muchas de estas ¿sí? nefastas políticas que afectan a la población, sobre todo a los que menos tienen, va a comenzar a cambiar si es que la gente se decide a ver en esto lo que no tiene que ser este país, ¿no? Yo creo que sí. Yo estoy muy esperanzado que acá vamos a tener Que va a haber una respuesta. Sí, que vamos a tener un buen triunfo en la provincia de La Pampa. Muy bien, Seferino Almudévar, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros damos por finalizado así un nuevo programa de La Partida del Todo, todos los miércoles a las 10 de la noche, en vivo, en directo, por la televisión pública pampeana, para debatir estos temas, que son los que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.